Es interesante, ¿verdad? Que a veces me doy cuenta que Flavio está desesperado. Pero parece que Eduardo está más, ¿verdad? Sí. Andrea González Moya, ¿será porque su juicio ya está programado? El juicio está programado para el día 16 de Eduardo Bolsonaro ante la primera sala del Supremo Tribunal Federal por el delito de coacción en el curso del proceso, donde incluso el Procurador General de la República todavía tiene que manifestarse, porque Alejandro de Moraes intimó al Procurador General de la República para que se manifieste. Si se debe incluir a Eduardo, a Flavio Bolsonaro y a Bolsonaro en este proceso. Que apareció un hecho sobrevenido, un hecho nuevo. ¿Qué es eso? Andrea González, la fuente de financiamiento de Eduardo Bolsonaro, que según la Policía Federal, por lo que todo indica, es exactamente ese dinero de Daniel Borcaro que tenía que haber ido para la película y hasta ahora no han aparecido los comprobantes de que fue para la película. El dinero fue para el fondo Harvey Gates, cuyo responsable es el abogado de Eduardo Bolsonaro. Y que tal vez eso explique la vida de rico que Eduardo Bolsonaro está teniendo en Estados Unidos. ¿Que el dinero no crece en los árboles? No. Y Eduardo Bolsonaro abandonó el cargo de diputado federal en febrero del año pasado, donde ganaba casi 50,000 reales. Ahí puedes decir, no, Andrea, pero Bolsonaro le pasó 2 millones para que él viviera en Estados Unidos. 2 millones se convierten en $400,000 que alcanzan para pagar 1 año y medio de renta de la casa donde vive Eduardo Bolsonaro. O sea, 2 millones no es prácticamente nada para el nivel de vida de rico que Eduardo Bolsonaro está llevando en Estados Unidos. O sea, hay otra fuente de financiamiento. Y la sospecha de la Policía Federal es que el dinero que debería haber ido para la película no fue para la película. Hasta ahora realmente no ha ido. Fue al fondo del abogado de Eduardo Bolsonaro y muy posiblemente lo está financiando. Y con este hecho nuevo se pidió la inclusión de Flavio Bolsonaro y de Bolsonaro en esta investigación policial que ya está en la fase procesal y que será el juicio final de Eduardo Bolsonaro el día 16 ahora en junio. ¿Qué sucede? Eduardo Bolsonaro, mi querido, mi querida, son varios delitos. Parece que Eduardo fue a recibir el dinero en el extranjero y Flavio se quedó para recibir el dinero y cobrar el dinero. Flavio Bolsonaro cobraba el dinero de Daniel Borcaro y el dinero iba a Estados Unidos para Eduardo Bolsonaro. Solo la casa donde vive Eduardo Bolsonaro cuesta 6 millones de reales. Él dijo que la casa no es de él. Él dijo que paga renta. La renta de la casa es de 30,000 reales al mes. Una persona y abandonó su trabajo, se fue a Estados Unidos y está pagando una renta de 30,000 reales y 30,000 reales. Y es interesante que la casa no está en Miami. La casa no está en Miami. La casa está en Texas, donde está el fondo, donde está el abogado de Eduardo Bolsonaro y a donde fue el dinero en Texas. ¿Mucha coincidencia? ¿O será que es consecuencia de una organización criminal que planeó todo con anticipación? Mira, Eduardo, vamos a recibir mucho dinero, Flavio hablando y yo solo especulando. Vamos a recibir mucho dinero, son millones y no puede quedarse aquí en Brasil. Vas a ir a Estados Unidos, vas allá a atacar a la Suprema Corte, a atacar, a hacer que ese Tello diga que eres un héroe, que fuiste al sacrificio, porque él dijo que fue al sacrificio. Eduardo Bolsonaro incluso grabó un video que les mostré la semana pasada de él en un cuarto con un colchón inflable, apenas llegó a Estados Unidos y diciendo que estaba viviendo ahí y que fue al sacrificio en nombre de la democracia y de la justicia que combate la dictadura de la toga y la dictadura que está en Brasil, que él fue al sacrificio. Entonces de repente descubrimos que allá, por lo que todo indica, él fue a recibir los millones de Daniel Borcaro. Y te pregunto de nuevo, si todo fue honesto, lícito, íntegro, moral, ¿por qué hicieron todo a escondidas y por qué enviaron el dinero a una cuenta del abogado de Eduardo Bolsonaro allá en Estados Unidos?
por todo en secreto, porque Flavio Bolsonaro ni siquiera conocía a Daniel Borcaro y de repente le estaba cobrando millones porque ya había recibido más de 60 millones. Y ahora descubrimos que incluso hubo reuniones donde Flavio fue a la casa de Daniel Borcaro y hay por lo menos un video, yo sé que existe, de una de las reuniones. Estoy esperando que también haya audio. Si hay audio, ¿sabes lo que vamos a ver? A Flavio Bolsonaro, perrito, perrita, les gusta decir eso, ¿verdad? De la Policía Federal, la perrita de Alexandre de Moraes, no sé qué. Pues sí, vamos a ver a Flavio Bolsonaro, perro, lamiendo las botas de Daniel Borcaro allá en su casa buscando millones de reales. Espero firmemente que haya audio o video. Así vamos a saber quiénes realmente son ese grupo de bandidos lacayos. Y que no va a pasar. Y la verdad saldrá a la luz. Vamos a ver otra manifestación de mi querido León el Rad, siempre con el no. Vamos a ver el video de Eduardo, usando el artículo de la revista Oeste para decir que ellos son inocentes, pobrecito. Dentro de poco va a ser prófugo, fugitivo y con el nombre en la Interpol, Eduardo Bolsonaro. Mira aquí, mi lindo, pon atención. Revista Oeste no es base para nada, excepto para propaganda pagada. El abogado descarta irregularidades en Dark Horse. La negociación con Flavio Bolsonaro no involucraba contrapartidas y fue republicana. O sea, iban a vender para opa, con calma, de Dudu Bananiña. ¿Quién dijo eso? Revista Oeste. Que es bolsonarista y que siempre anda diciendo cosas que no son verdaderas, que no son confiables. No viste eso en ningún otro lugar, solo en la revista Oeste. Que se volvió propaganda con Eduardo Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro está reproduciendo la propaganda pagada con esta historia de que Daniel Borcaro inocentó a Flavio Bolsonaro. ¿Será que realmente lo inocentó? Porque en realidad, si está inocentando a Flavio Bolsonaro, ¿a quién está inocentando? A Dudu Bananiña. No en la parte de coacción en el curso del proceso, porque en esa él ya va a ser condenado, va a recibir casi 9 años de cárcel, pero en la parte del financiamiento y del desvío del dinero de la película, y aunque él diga lo que quiera decir, Daniel Borcaro, la Policía Federal le van a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, esta semana ya lo está haciendo. Tú eres multimillonario. En el caso de él, tú eres millonario. Vas a tomar 60 millones, más de 60 millones y los vas a invertir en una película. Déjame preguntarte algo aquí. Si vas a hacer la transferencia de ese dinero, ¿a qué cuenta vas a transferir ese dinero? Es como un contrato de bienes raíces. ¿Cuándo vas a vender la propiedad? Para que el banco acepte esa venta, el financiamiento y todo eso de la otra persona, el dinero que el banco va a transferir del financiamiento, ese dinero, el dinero solo va para el propietario del inmueble, ¿sí o no? El banco no transfiere dinero a terceros. No, banco, yo le debo a otra persona. ¿Puedes hacer la transferencia a otra persona? El banco dice, negativo, tú eres el propietario del inmueble, tú eres quien está vendiendo el inmueble. El dinero solo puede depositarse en tu cuenta siendo tú el titular. Después de que el dinero caiga en tu cuenta, ahí tú haces lo que quieras con el dinero. Pero para nosotros en el contrato, todo está en orden a nivel bancario. Tiene que hacerse así, es de esa manera. Entonces el Banco Master, pon atención en esto, el Banco Master va a invertir en la película. Y el Banco Master va a transferir más de 60 millones a una cuenta que no es de la película. Mi lindo y mi linda, pero por Dios, gente. Todo dinero que sale de un banco implica una burocracia terrible. Porque esto aquí es una relación de financiamiento, de contrato, de inversión del banco para la película.
Y te pregunto, le iba a preguntar a Daniel Borcaro, déjame decirte una cosa aquí. ¿Y a qué cuenta transferiste ese dinero? Si hiciste un contrato de inversión en una película, tienes que transferir el dinero a la cuenta de la película. ¿Transferiste el dinero a la cuenta allá en Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Explícame cómo es eso. ¿Cómo haces una negociación así? ¿Cuál es la lógica de eso? No tiene lógica dentro del sistema bancario una situación así. No la tiene, gente. Entonces no sirve de nada querer decir que todo estuvo bien republicano, no se puede. Y quién sabe, entiende un poco de bancos, cómo funciona un contrato con el banco, sabe cómo es, lo fastidioso que es. Entonces no se puede. Y no estamos hablando de 1,000 reales, 2,000 reales, 5,000 reales que ya existe. A partir de 3,000 reales ya es una burocracia terrible. Estamos hablando de más de 60 millones de reales en un contrato que tenía ahí el total, 134 millones de reales. Pero ¿sabes por qué era ese festín? Porque el dinero no era de ellos. El dinero era público. El dinero fue robado de jubilados, de accionistas, de empleados públicos, de fondos de pensiones privados propios, de fondos de pensiones propios, donde empleados públicos como los de Río de Janeiro fueron perjudicados e invirtieron en el Banco Master. Es dinero público del BRB. El BRB está en quiebra. Incluso hoy hay una sesión en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde van a intentar hacer un préstamo de 7,000 millones de reales para salvar al BRB. ¿Y adivina quién va a pagar ese préstamo? Tú y yo. Es dinero público que fue robado del BRB, que es un banco público vinculado al gobierno del Distrito Federal de Ibáñez Rocha, que metió la cola entre las piernas y ya está haciendo campaña política para el Senado y dentro de poco se va a convertir en senador, siendo que causó un desfalco de más de 12,000 millones de reales de dinero público. Por eso hicieron todo de esa manera, el gran despilfarro, porque el dinero no era de ellos, el dinero era público, robado. Entonces mandaban para allá y pagaban una mensualidad por acá. Mira, yo te envío, pongo tanto de dinero público ahí, tú me devuelves tanto, es el rachadão, la mesadota. Y luego vienen a decir, la revista Oeste dijo que él lo absolvió, por el amor de Dios. Con las pruebas, pon atención a algo que te voy a decir. Con las pruebas que la Policía Federal ya tiene, no hay manera de absolverlos. Entonces vas a decir, Andrea González, sí, pero así, Andrea González, bueno, vamos a suponer que realmente no hubo corrupción. En la cuestión del contrato hubo delito financiero. Si no hubo corrupción en sentido estricto en el contrato y en el dinero, hubo delitos financieros en esa transferencia a Estados Unidos. Por eso digo, no hay manera de absolver. Ellos no son imbéciles ni idiotas. Ay, yo no sabía. Ay, no, fue de buena fe. No había ningún inocente ahí. No había ninguno. Estamos hablando de banqueros, estamos hablando de senadores, estamos hablando de diputados federales, de exdiputados federales, que sabían muy bien cuál era el trámite, cuál era la situación que tenía que seguirse, desde la retirada del dinero hasta la transferencia del dinero para esa inversión. Que escuchó, no hay cómo, es eso, razón, qué triunfos, qué, a menos que haya un pacto. Si hay un pacto, es para exonerar a Flavio y a quien más esté involucrado en el golpe, en la mafia de Daniel Borcaro. Solo que no creo que habrá, principalmente por el trabajo de la Policía Federal, que va a salir a la luz. No hay manera. Vamos a ver otra manifestación, mi lindo y mi linda. Dale click, comparte. Dale like y comenta, que es muy importante. Este de aquí ya fue otra censura, Bolsonaro. Este de aquí ya fue, ¿no fue, gente? Otra censura más del equipo de Flavio Bolsonaro. El coordinador de su campaña, el senador Rogerio Mariño, ahora está intentando descaradamente censurar que hablemos sobre la propuesta de ellos en el Senado del 7 por 0. Senador, aquí queda el reto.
Usted, que muchas veces fue desenmascarado por mí en la CPI del NSS, ¿cuál fue la mentira que dijimos? Está aquí en su video. Usted desenmascaró, diciendo claramente que presentó una propuesta donde la persona podría elegir cuántas horas trabajar. Habló incluso de 50 horas. Si usted quiere trabajar 20 horas, 30 horas, 40 horas, 50 horas, es posible, es posible. Ustedes presentaron la propuesta de la escala 7x7x0 con horas ilimitadas de trabajo diariamente y ahora quieren censurar para impedir que hablemos sobre eso. Aquí queda el desafío. Dígame dónde mentimos. Hable claramente sobre su texto. Desmiéntase usted mismo como dijo aquí en este video. Es censura. ¿Sabe por qué? Porque ustedes le tienen miedo al pueblo, porque el pueblo claramente quiere urgentemente que se acabe con el esquema 6x1 y que se reduzca la jornada laboral. Deje de mentir y vamos a trabajar a favor de nuestro pueblo. Sí, ellos presentaron allá otra PEC y enmiendas en el Senado para intentar obstaculizar la aprobación del esquema 6x1 que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados Federales. Incluso Rogelio Correa está yendo para allá ahora e hizo un video para hablar sobre esta situación del fin del esquema 6x1. Pon atención aquí, rumbo a Brasilia. Vamos a ver aquí. Rumbo a Brasilia, y el tema que les traigo es el fin de la jornada 6x1. Está detenido en el Senado. Necesita avanzar allá la propuesta que aprobamos en la Cámara de jornada 5x2. Pero estamos sufriendo censura. Oye, diputado, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que el líder del PL, el senador Rogelio Mariño, coordinador del programa de Flavio Bolsonaro, presentó ante la Abogacía General de la Unión una solicitud de censura respecto a los diputados. Yo, Lindbergh, Faria, Erika Hilton y también el ministro Bulos y Alencar Santana. ¿Qué es lo que quieren? Prohibirnos denunciar la jornada 7x0 que ellos presentaron. Mira, el coordinador del programa de Flavio, firmado por Flavio, también firmado por Carlos Viana y Cleitiña aquí en Minas, que establece la jornada 7x0, el trabajador podría, según ellos, tener la libertad de elegir la jornada y podría llegar, según él, hasta 50 horas. Entonces es 7x0. Nosotros estamos diciendo la verdad. Ellos quieren inducir a los trabajadores a que acepten negociar con los patrones una jornada diferente a la que está en la ley y legislación laboral diferente de la que está en la ley. Según ellos, lo negociado va a valer más. Eso es la superexplotación del trabajador, que puede llegar a una jornada de hasta 52 horas por semana. Es lo que establece y lo que dice incluso el senador Rogelio Mariño. Está claro que no podemos permitir eso. Entonces quieren censurarnos. De hecho, la censura se volvió su arma, ¿verdad? Vieron ahora a Flavinho Bolsonaro queriendo censurar. Encuesta que muestra que cayó y está por los suelos. Y miren, les voy a decir algo. Esta semana tengo 3 procesos en mi contra en el Consejo de Ética. Hay un proceso contra Lindbergh y también contra la diputada Erika Hilton. Y además tengo 3 procesos judiciales en mi contra. 2, de Flavio Bolsonaro y de Jair Bolsonaro. ¿Saben por qué? Los vinculé con Borcalo y con las mansiones. ¿Mentí, amigos? Censura es lo que no le falta a esta gente. Ojo. Y vamos al Senado a hacer presión para que entre en la agenda el fin de la jornada 6x1 y que salga de la agenda la jornada 7x0. Un gran abrazo. Sí, esa gente bolsonarista son muy idiotas, ¿verdad, gente? Ellos quieren instituir en Brasil el esquema de los Estados Unidos, que es por hora trabajada. Solo que existe una gran diferencia en los Estados Unidos. Falta mano de obra, principalmente para los servicios que los estadounidenses no quieren hacer. Construcción, trabajar en centros comerciales, todas esas situaciones, allá falta mano de obra. Por eso allá funciona ese sistema, ese esquema de hora trabajada, ¿entiendes? Ahora, en Brasil tenemos exceso de mano de obra. Entonces, este esquema aquí en Brasil que quieren imponer, que es la escala 7x0, puedes poner ahí 7x0. No es así. Llegas para trabajar, vas a trabajar. Si el patrón quiere, va a decir, el patrón va a decir, ¿no? Entonces, ellos dicen que es negociado, que puedes negociar con el patrón aquí en Brasil. Si intentas abrir la boca, pierdes tu trabajo. Y hay una fila kilométrica de gente queriendo tu puesto. Por eso no funciona aquí en Brasil, ¿entiendes? Entonces vas a llegar a trabajar y el patrón va a decir, no, hoy no te necesito, y entonces no vas a ganar.
Luego llega otro día y el patrón dice, no, puedes quedarte ahí, puedes trabajar 2 horas, ya no te necesito más. ¿Entiendes? Ellos viven en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas. Viven como si estuviéramos en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? Donde la mano de obra es escasa, donde vas a encontrar trabajo y vas a poder trabajar por horas. Trabajas en uno, en otro, en otro, en otro. Aquí apenas puedes trabajar correctamente, por eso aquí necesitas la CLT para que tengas tus derechos garantizados. Porque es el tipo que ellos quieren. Si el patrón necesita que trabajes 7 días a la semana, vas a tener que trabajar los 7 días a la semana. Si el patrón no te necesita ni un solo día a la semana, no vas a tener día de trabajo ni día de remuneración, porque vas a ganar por hora, no vas a tener derecho a nada. Entonces ellos viven en un mundo de fantasía, queriendo imponer una situación aquí terrible para los trabajadores. Y hay trabajadores tontos que no entienden eso y que dicen, no, pero eso es bueno. Haz ese acuerdo tú con tu patrón, ya verás, el día que haya demanda vas a trabajar, el día que no haya, él dice, vete a tu casa para no pagarte, deja de ser tan inocente, deja de ser imbécil. Tú no estás en Estados Unidos, no, donde hay escasez de mano de obra. Aquí en Brasil hay exceso de mano de obra. Si no quieres tu puesto en tu trabajo donde tienes todas las garantías de la CLT, no te preocupes, salte, porque hay una vacante, hay una fila kilométrica de gente queriendo ocupar tu puesto o no. Tengan santa paciencia, gente, la gente floja, esa gente, y todavía trabajan con la desinformación. No es la libre negociación. Quiero verte ahí negociando con tu patrón. Ve a negociar con él para que veas lo que te va a pasar en tu trasero. Y ellos no quieren que hablemos, no, ellos no quieren que digamos lo que están queriendo hacer, no quieren mostrarlo. Una jornada de 52 horas semanales se negocia. La mayoría ni siquiera va a tener 52 horas si acaso, ni siquiera van a tener 6 horas, 12 horas a la semana trabajado. Solo van a ser usados y luego descartados sin ningún derecho. Eso es lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque eso es una maravilla para el patrón. Mira, hoy hay demanda, ven a trabajar. No, hoy no hay. No puedes irte, vete, te voy a pagar hoy. No puedes irte. Esa es la negociación. La gente haciendo el ridículo, de verdad. Mientras tanto, Davi Alcolumbre está haciéndose el desentendido ante la presión por poner fin a la jornada de 6x1. Alcolumbre debe reunirse con los líderes para definir el futuro de la PEC en el Senado. Davi Alcolumbre, como ya les expliqué, no tendrá que competir por la reelección. Él tiene garantizados 4 años más de mandato, así que no está muy preocupado. Él está deteniendo la PEC de seguridad pública, está deteniendo un montón de cosas. Lógicamente, él quiere intercambiar favores con el gobierno para hacer avanzar la tramitación. Solo que en esta situación, 2/3 de los senadores van a competir por la reelección ahora en octubre, el primer domingo de octubre, el segundo turno, ¿verdad?, del Ejecutivo, el último domingo de octubre. Eso está en la Constitución Federal. Entonces, así, esos 2/3 que necesitan la reelección están presionando mucho para que Davi Alcolumbre lo ponga a tramitar. Ellos quieren aprobarlo. Es una medida que, según el IBGE, más del 80% de la población está a favor, entonces ellos necesitan aprobarla. Y Davi Alcolumbre está muy creído, porque él tiene 4 años más de mandato y no necesita competir en las elecciones. Ahora, como los senadores tienen 8 años, su mandato está garantizado. Una vergüenza, gente. Incluso el senador Humberto Costa hizo una denuncia. Ahora vamos a ver. Él habló aquí, el senador Humberto Costa, sobre lo que está pasando o sobre lo que debería estar pasando y no está pasando en el Senado. Vamos a ver qué dice aquí. Después de mucha lucha logramos aprobar en la Cámara de Diputados el fin de la jornada 6x1. Y cuando estábamos tranquilos imaginando que el trámite en el Senado Federal sería rápido, ahí surge la extrema derecha con una propuesta del senador Rogerio Mariño que en realidad no quiere acabar con el jornada 6x1, él quiere implantar el jornada 7x0. Por esa propuesta los trabajadores van a acordar con cada patrón su horario de trabajo. No habrá la exigencia de cumplir con el salario mínimo. Podrás ganar menos que el salario mínimo y tu jornada de trabajo será definida por un acuerdo, por una negociación con el patrón. Ahora mira, con el sindicato organizado y luchando colectivamente, es difícil imponer la voluntad de los trabajadores al patrón. Imagina a cada trabajador negociando directamente con el patrón.
Esa es una propuesta para terminar de masacrar al trabajador brasileño, pero vamos a luchar, vamos a impedir ese intento del presidente del Senado de retrasar la votación del fin de la jornada 6-1. Y con tu participación, con tu presión en las redes sociales, en las calles, en fin, vamos a lograr aprobar esa propuesta. Y un detalle, ¿eh? ¿Quién es la autora de esa propuesta? Eso tiene que quedar bien claro. La autora de esa propuesta es la senadora Rogerio Mariño del PL, es la líder del PL en el Senado Federal. Ella es la responsable de la campaña electoral de Flavio Bolsonaro. Flavio Bolsonaro es más de lo mismo y muy poco de lo que quiere esa gente y de lo que intentó Bolsonaro. Tenemos que recordar, Bolsonaro estuvo 4 años de su gobierno sin dar aumento real al salario mínimo. Bolsonaro estuvo 4 años de su gobierno sin actualizar la tabla del impuesto sobre la renta, de modo que quien ganaba menos de 2 salarios mínimos en 2022 estaba pagando impuestos sobre la renta. Bolsonaro es aquel que presentó varias medidas provisionales para acabar con el aguinaldo y el tercio de vacaciones. La famosa carteira verde y amarela, esa era la situación y no fue aprobada en el Congreso Nacional esa carteira verde y amarela porque era terrible para los trabajadores. Y el propio Senado Federal archivó la medida provisional de Bolsonaro. Entonces Bolsonaro es un retroceso para los trabajadores. Flavio Bolsonaro es eso, es el padre, es sangre pura. ¿Y qué sigue? Si pudiera, volvería con el látigo en la mano para golpear la espalda de los trabajadores. La resistencia es la que no aceptó y no dejó que sucediera. Pero ellos son los mismos, es el mismo Bolsonaro de antes y de siempre, y que no será elegido. Y todo ese miedo de esa encuesta de Atlas Intel, como te dije, tiene un trasfondo. Es porque Lula con 3 puntos porcentuales más de votos gana en la primera vuelta. Y por eso esta encuesta fue censurada por Nunes Marx. En esta encuesta, Lula con el 47% de las intenciones de voto más 3 puntos porcentuales, Lula gana en la primera vuelta. Por eso están censurando esta encuesta. Y nosotros estamos mostrando y dejando claro que si se descuidan, Lula va a ganar en la primera vuelta. Y eso es lo que les está molestando. Y Nunes Marx, cuando censura esto aquí, el efecto es el contrario. Ahí es cuando todo el mundo va a mostrar, ahí es cuando todo el mundo va a hablar. Y hoy el TSE, los ministros del Tribunal Superior Electoral, un total de 7, van a decidir si Nunes Marx está en lo correcto o no. Con esa censura pasa lo siguiente. El audio que provocó la caída de Flavio Bolsonaro es verdadero, así que no debe haber censura. Piensa en esto cuando salió el video de Flavio Bolsonaro lamiendo las botas de Daniel Borcaro, que está diciendo entonces que no se va a poder hacer encuestas electorales. Por un hecho que es verdadero, eso no está bien, eso es censura. Si el hecho fuera inadecuado, falso, fake news, ahí sí tendría que haber la censura, sí sería una censura constitucional, legal. Pero como el hecho que provocó la caída y el derrumbe de Flavio, que es algo constante hoy en día, es verdadero, es un hecho. Entonces no puede ser llevado a cabo para ningún tipo de censura, incluso por el Tribunal Superior Electoral. Tenemos que tener mucho cuidado con esas maniobras de blindaje por parte de André Mendonça y de censura por parte de Nunes Marx en el TSE y dentro de poco André Mendonça también en el TSE. Él también es vicepresidente del TSE, André Mendonça, y es el ponente de esta situación del caso Master. Y ya tuve noticias de que la Policía Federal no va a aceptar la colaboración premiada de Daniel Borcaro. ¿Por qué, André? Porque la Policía Federal tiene las pruebas en un sentido, mostrando algo, y Daniel Borcaro está omitiendo información.
Y cuando haces una propuesta de colaboración premiada, un acuerdo de colaboración premiada, tienes el deber de decir la verdad. No puedes omitir información y no puedes mentir. Daniel Borcaro tiene su última oportunidad esta semana. O él habla y muestra lo que sabe y se alinea con las pruebas que la policía ya tiene, o la policía no lo va a aceptar. Obviamente, el factor fundamental para la aceptación o no de una colaboración premiada ni siquiera es de la Policía Federal en sí, es de la Procuraduría General de la República. La Procuradora General de la República tiene que reaccionar. Al final de cuentas, no, si ella no reacciona, todo esto puede terminar en un arreglo. El papel de la Procuradora General de la República será fundamental. Incluso hasta hoy estamos esperando su pronunciamiento sobre la inclusión o no de Flavio Bolsonaro y de Bolsonaro en la investigación que ya está en la fase final y que va a condenar a Eduardo Bolsonaro por coacción en el curso del proceso, en la que estos aparecen ahora como un hecho nuevo, como los financiadores del crimen de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tiene juicio programado para el día 16, donde será condenado, y creo que por unanimidad, por la primera sala del Supremo Tribunal Federal, y va a recibir casi 9 años de prisión. Dentro de poco será declarado como prófugo, se decretará su arresto y se establecerá que será considerado prófugo. Va a entrar en la lista roja de la Interpol y va a solicitar asilo político al gobierno golpista de Tranqueira, del dueño Donald Tranqueira. Y muy posiblemente él tendrá cierta protección, así como Alexandre Ramagem está recibiendo esa misma protección. ¿Por qué? Muy posiblemente ellos pasaron información de carácter secreto a los Estados Unidos. Alexandre Ramagem, exdirector general de la Agencia Brasileña de Inteligencia, que tiene acceso a información de seguridad nacional y secretos de Estado, donde el propio Flavio Bolsonaro, en un video, dice que envió un informe al gobierno de los Estados Unidos con información secreta. ¿Eso es traición? No. Eso, si ellos fueran condenados en Estados Unidos, no sería fusilamiento, sería silla eléctrica, traición. Y en la Constitución Federal, el único caso en que se admite la pena de muerte es en caso de guerra declarada, notablemente en caso de traidores a la patria. Y esa gente está actuando como traidores a la patria. No hay perdón, no debe haber acuerdos y esa carrera criminal tiene que terminarse. Por lo que todo indica, especialmente de Flavio Bolsonaro y de Eduardo Bolsonaro. ¿Y cómo se va a detener esto, Andrea? ¿Tendrá el carácter pedagógico necesario? Porque un buen delincuente no es un delincuente muerto, eso es puro cuento de bolsonarista. Un buen delincuente es un delincuente reinsertado y para eso necesita el función de reinserción de la cárcel. Si no se reinserta, que se pudra dentro de la cárcel. Están haciendo horas extras fuera de la cárcel. Dale like, dale me gusta, comenta y comparte. Un beso en tu corazón.